Buenas noches. Hoy acaba el jueves 24 de septiembre del 2020. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis de política en España con Carles Enric. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Hoy vamos a empezar el programa hablando de ayer. Ayer fue un día extraño, teníamos un programa, vamos a decir, especial, con alguna información interesante, y a las 7:40 aproximadamente recibimos un ataque, vamos a decirlo así de claro, un ataque que se denominan de phishing en nuestro Twitter, que fue fulminado. No vamos tampoco a esconder las cosas, es decir, la recomendación que tuvimos en aquel momento fue que no hiciéramos nada porque teníamos en principio el control con doble seguridad de las cuentas, y así fue, no hicimos nada, notificamos a Twitter la información, recibimos en aquel momento un mensaje de phishing, curiosamente desde un teléfono móvil de Bolivia, vamos a dejarlo ahí en una anécdota, y obviamente lo ignoramos, y al cabo me parece que fue sobre la 1 ya pudimos recuperar la cuenta efectivamente, y más tarde alrededor de las 7, 8 de la mañana ya pudimos recuperar incluso el número de seguidores que había aparecido durante muchas horas en blanco. Una anécdota, vamos a dejarlo ahí, es decir, sabemos que estamos en un momento complicado, sabemos que las cosas no son tan fáciles como algunos creen, sabemos de que hay gente que está demasiado interesada en lo que hacemos, lo que decimos y de dónde viene lo que hacemos y lo que decimos, pero al final lo hemos dicho muchas veces, en unos momentos intensos lo más importante sobre todo es la tranquilidad. Es decir, yo entiendo que estamos en unos momentos complicados, que la gente está nerviosa, todo lo que quieran añadir, pero si los que intentamos transmitir información no somos capaces de mantener la tranquilidad, incluso de esbozar una sonrisa en algunos momentos, vamos a tener un problema. Es decir, porque la situación es suficientemente complicada para que encima nos tengamos que poner nerviosos, vamos a decirlo así de claro. No son momentos fáciles, no son momentos, digamos, habituales. Hablamos el otro día, que no fue ayer, fue antes de ayer, de que estamos en unos momentos anormales que se están convirtiendo en normales. Vamos a intentar al menos mantener la calma, mantener la tranquilidad. Las cosas se hacen como se pueden, las cosas creemos algunos que se pueden hacer bien, que se está trabajando para que las cosas sean mejores, y sobre todo que los ataques, los acosos, los insultos, toda esa serie de cosas, no le demos la mayor importancia. Estamos donde estamos y algunos sabemos dónde estamos. Y sabiendo dónde estamos, somos conscientes de que esos ataques por tierra, mar y aire, como decimos últimamente, no van a cejar, es decir, van a seguir. Pero, y aquí es lo que algunos queremos con firme voluntad, hay que continuar. Como decimos a veces, seguimos. En los titulares nos llevan a 5 temas que creemos muy importantes. Por un lado, recordemos, hoy es jueves, es decir, bueno, ya estamos en viernes técnicamente, mañana, hoy, depende cómo quieran verlo según algunos de los oyentes, tenemos el acto de los despachos a los nuevos jueces en Barcelona, un tema polémico del que vamos a hablar. Segundo tema que creemos muy importante, que pasó ayer, vamos a mezclar cosas de ayer y de hoy, pero yo creo que la gente va a ser consciente, es el tema de la tramitación del indulto a los presos políticos catalanes, un tema que sin lugar a dudas va a convertirse, digamos, en estrella en los próximos días. Por tercer lado, una noticia que nos ha salido hoy, es decir, el tercer titular, que ya habíamos anticipado, creo que fue hace 10 días aproximadamente, que la Unión Europea ha confirmado que no ha habido ninguna petición de ningún plan por parte de España para rescatar al turismo. Bueno, pongamos esa cara de circunstancias que a veces toca hacer. Lo dejamos ahí y luego lo desarrollaremos. El cuarto titular del día, obviamente, nos lleva a un tema que a algunos ya nos empieza a dar, y me sabe mal personalmente, a algunos nos empieza a dar la risa, que es el tema del desmoronamiento de Ciudadanos. Hoy se ha anunciado que el líder de Ciudadanos en Extremadura, que por cierto, muchos medios han dicho el líder como si no tuviera nombre, Cayetano Polo, va a abandonar el partido, o ha abandonado el partido. Es decir, que la descomposición está cada vez más encima del partido de Inés Arrimadas. Y por último, un tema que ya avanzamos el anterior día, en el último programa,
que es el tema este del cambio, digamos, de patrón de los desembarcos, digamos, de las pateras, es decir, que están funcionando hacia el norte y tenemos alguna pista de cómo funcionan estas cosas y creemos que es interesante compartirla con todos ustedes. Vamos ya, pues, al primer tema del día, que es el acto de hoy, mañana de los jueces. Es decir, vamos a ser sinceros, es decir, el rey sabía, como todos los años, había decidido ir al acto en Barcelona, que está, para hacernos una idea, quien conozca Barcelona, la escuela judicial está en las montañas del Tibidabo, más o menos, es decir, no está en el centro de la ciudad, está en una zona alejada de acceso, vamos a ser sinceros, por motivos de seguridad, de acceso muy fácil de controlar, es decir, es una carretera de montaña, bueno, de montaña para lo que es Barcelona, obviamente. Es una carretera de montaña de muchas curvas, que no es una carretera, digamos, por donde circula habitualmente una mayoría de coches y es una carretera fácilmente controlable por temas de seguridad, vamos a decirlo así de claro. Pues el rey Felipe había anunciado su participación en el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces, unos 70 aproximadamente, y ante la sorpresa de todos, vamos a decir la palabra todos, el gobierno no ha refrendado, usemos la palabra refrendar, porque es la palabra que, acorde a la Constitución, indica, no ha refrendado ese acto del rey. Es decir, el gobierno debe refrendar cualquier acto público e institucional del rey, obviamente los actos privados no, y según parece el gobierno ha desestimado la participación del rey en el acto. Ha cogido sorpresas a todos porque estaba confirmado. Es más, ya se habían cursado las invitaciones a todos los asistentes, indicando la presidencia, en este caso del rey y del ministro de Justicia, y según parece, pues alguien del gobierno que no han querido identificar, curiosamente, todos los medios han dicho que ha sido Carmen Calvo y el propio ministro de Justicia, que la persona adecuada ha decidido que no fuera el rey, por los motivos que tampoco se han explicado a estas horas, ya veremos mañana, y esto ha creado un conflicto, vamos a decirlo así de claro, es decir, ha materializado algo que entre bambalinas, por llamar de alguna manera, ya se llevaba gestando desde hace semanas, es decir, la discordancia, digamos, por ser finos y educados, entre la Moncloa y la Zarzuela. Vamos a decirlo con estas mismas palabras, es decir, la Zarzuela no está de acuerdo, digamos, con esta política de impedirle participar en ciertos actos por parte del gobierno y por otro lado está haciendo unas maniobras que hemos comentado alguna vez, es decir, que intenta argumentarse, digamos, en el propio Constitución, reglamento, intentar jugar con los tiempos, con los timings, para ver dónde puede participar, porque se ve un poco desplazada del movimiento de gobierno. Esto provocará seguramente mañana, y esto lo vamos a anunciar ahora mismo, es decir, por un lado, que es muy posible, porque en estos casos lo hemos dicho muchas veces, las opciones, las posibilidades no se saben hasta el último momento, pero es muy posible que una mayoría de los jueces a los que van a dar el despacho no participen en el acto como protesta, lo cual va a ser un conflicto. Recordemos que el Poder Judicial es uno de los tres poderes existentes en cualquier Estado y por otro lado va a provocar una queja profunda del Poder Judicial contra el Gobierno. Es decir, no aceptan, no entienden que una medida de este tipo se haga improvisando sobre todo y sobre todo se traslade a un escenario, vamos a decirlo así de claro, sobre el que en principio el Gobierno obviamente tiene su autoridad, más faltaría, para eso es el Gobierno en teoría de todos, pero es el Poder Judicial, es decir, no estamos hablando aquí de que estamos argumentando que se niegue la participación del rey en los despachos para carniceros, por decir alguna tontería, ni en los despachos para médicos, que en principio no tienen un poder como puede tener el Poder Judicial, que es uno de los tres eslabones de cualquier Estado. Nos estamos hablando del Poder Judicial, es decir, de un poder que en principio depende de la jefatura de Estado, como ha recordado precisamente los jueces, las asociaciones de jueces, y el enfado es manifiestamente grande, pero lo importante y la frase que nos debemos de quedar es no tanto que el Poder Judicial está enfadado, porque enfadarse puede enfadarse todo el mundo en este país, más faltaría, que está enfadado con el gobierno, sino que enfadar, que es muy diferente al Poder Judicial y a la Casa Real, algunos creemos que es un salto cualitativo haciéndolo público del gobierno que no tiene parangón con lo que ha pasado en las últimas semanas. Es decir, uno puede engañar a la gente, uno puede manipular la información, uno puede dar informaciones que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo,
pero lo que parece que involucrar directamente en un ataque, vamos a decir las palabras, un ataque formal, porque esto en el fondo refrendar es un ataque formal, escondiendo los motivos que no se han explicado todavía. Una persona que supuestamente será Sánchez o Redondo, porque no parece que nadie más tenga la capacidad de decidir estas cosas, ha decidido que no vaya el rey Felipe al acto, pero ni se ha manifestado. Es decir, aquella famosa transparencia de que hacía Adalid, digamos, la izquierda, parece que les ha abandonado. Y esto a veces sorprende, no por el hecho de que les haya abandonado, porque les ha abandonado muchas veces estos meses, sino por el hecho de que se haga en un escenario como Cataluña y que se esgrime un tema, en principio, que luego parece que fue desmentido, de la seguridad. Vamos, invito a todo el mundo que se acerque incluso a Google a ver dónde está la escuela judicial. Es decir, no estamos hablando, y lo hemos dicho al principio, no estamos hablando de un edificio que esté en el centro de Barcelona con un control de seguridad complicado. Perdón, estamos hablando de un edificio en medio de la montaña, vamos a ser así de claros, con unas carreteras sinuosas, estrechas, que vamos, que hasta me pongo yo con mis hijos y quien sea y controlamos los accesos. Con lo cual parece que lo de la seguridad es un tema bastante ridículo. Pero bueno, este gobierno ya sabemos que está acostumbrado a hacer estas cosas y estos movimientos que al final lo hemos dicho más de una vez, no van en beneficio de todos, sino van en beneficio de unos cuantos. Y en beneficio, en este caso, parece de un tipo de acuerdo, por llamarlo de alguna manera, con algunos sectores del, digamos, independentismo catalán, que no ven con buenos ojos la presencia del rey en Cataluña. Vamos, sorprendente. Y eso nos lleva al segundo punto, al segundo titular del día, es decir, que fue esgrimido en la sesión de control, donde precisamente Sánchez no apareció, porque según parece, teóricamente estaba preparando las reuniones de Bruselas, que luego fueron canceladas, pero igualmente tuvo tiempo o tenía la obligación de ir a comer con el señor Borrell a Bruselas, que se ve que era muy importante y era más importante que dar explicaciones en el Congreso a los diputados a las preguntas. Pues ayer el ministro de Justicia lanzó, digamos, una frase que es cierta, es decir, que estaban tramitando o iban a tramitar los indultos a los procesados en Cataluña. Vamos a explicar las cosas bien. ¿Tiene la obligación el ministro de Justicia de tramitar los indultos? Obviamente sí. Es decir, si mañana cualquiera de los oyentes está en la cárcel y su pariente, su amigo, quien quieran decir, su abogado, que les dé la gana, pide el indulto, por ley, ese indulto ha de tramitarse. A partir de ahí se ha de pedir una serie de informes judiciales, etcétera, etcétera. Pero donde vamos y que es lo importante es que una cosa es la obligación de tramitarlo y otra cosa, seamos sinceros, es decirlo en medio del Congreso. Es decir, cuando una cosa es habitual, parece extraño que se dé como una noticia de titular, excepto, y aquí es donde vamos, que sea necesario que alguien haya pedido que se transmita en público en el Congreso esa información. Y por lo que nos llega, una de las condiciones del mundo del independentismo, por llamarle de alguna manera, y aquí vamos a la parte importante, para aprobar el aumento del techo del gasto que se ha de votar la semana que viene en el Congreso y donde serían necesarios los votos de los partidos independentistas, era que se anunciara la tramitación del indulto. Y vamos aquí a más. Es decir, no solo el hecho de que se tramitara la tramitación del indulto, que sinceramente, y esto a lo mejor va a sorprender a algunos partidos políticos independentistas ya les parece bien que se tramite, pero que no se conceda. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y estas cosas en Cataluña se entienden muy bien, es decir, la capacidad de tramitar el indulto no quiere decir de que luego se conceda, porque implica, entre otras cosas, finalmente la rúbrica de Su Majestad, en este caso, pero sobre todo implica una aprobación, por llamar de alguna manera, de la institución judicial que no parece estar por la labor. Obviamente, luego el Consejo de Ministros puede aprobar lo que le dé la gana, que por eso tiene la potestad. Pero a veces estamos saltando los límites más normales de las cosas para hacer cosas, como decíamos otro día, un poco anormales. Y no parece de lógica que unos condenados a ciertas condenas no precisamente cortas tengan unos beneficios que otros condenados a otras condenas no tengan. Ya no hablamos del tema del cambio de la ley donde se quiere cambiar el concepto de sedición, que avanzamos ya, como dijimos el otro día, que no solo está afectando, no solo puede afectar a estos condenados, sino que está pensada para que no afecte a los que están haciendo irregularidades ahora mismo, que es un tema que a veces la gente no descansa en ese tema, digamos.
Los cambios de leyes muchas veces se efectúan no tanto para proteger el pasado, porque muchas veces son inaplicables al pasado, sino sobre todo para proteger el futuro de los que están gestionando ese cambio de leyes. Y en ese sentido parece que las cosas van por ahí. Y al final lo que nos transmite todo esto es una cosa muy clara. Estamos cada vez más cerca del 1 de octubre, como recordarán en el aniversario de aquellos hechos bastante lamentables del 2017 en Cataluña. Unas fechas muy significativas, vamos a decirlo así, claro, unas fechas que para algunos significaron la ruptura, perdón, de incluso de cualquier tipo de comunicación, por llamar de alguna manera institucional, entre Cataluña y España, hablando de los dos como si fueran entidades independientes, que obviamente no lo son, vamos a decir las cosas claras. Pero ese 1 de octubre preocupa, y preocupa no tanto por la capacidad del independentismo de movilizarse, que parece cada vez más reducida, sino por lo que hemos dicho alguna vez, es decir, el independentismo cada vez tiene una capacidad de movilización más reducida. Parece tan obvio que hasta diríamos que es estúpido explicarlo. Pero lo que es cierto es que los que se movilizan tienen una capacidad de transmisión, de efectividad, por llamar de alguna manera, de hacer ruido mucho más elevada de la que tenían antes. Y eso en el fondo preocupa, es decir, porque estamos dando un salto cada vez más cualitativo a unos escenarios un poco más complicados. Juntemos que tenemos un presidente de la Generalitat, este señor Torra, que nadie sabe todavía a qué se dedica, ni sabe sobre todo, que es lo peor, a qué se ha dedicado en su vida. Y crea un escenario cada vez más dispar, digamos, con la realidad. Veamos el ejemplo que ha pasado estos días. Recordemos que el próximo lunes, por ejemplo, debido al COVID, se va a movilizar el ejército en Madrid para, digamos, ayudar y colaborar. ¿Alguien realmente de los oyentes cree que en Barcelona, con una situación que podría complicarse en el tema del COVID, se va a desplegar el ejército? Seamos sinceros. Hay que decir las cosas por su nombre. Ahora mismo hay zonas de España donde el ejército es muy complicado que se despliegue por una cuestión no tanto de que la gente quiera o no quiera, porque al final lo hemos dicho muchas veces, la política está para arreglar problemas y en ese sentido la gente tiene la voluntad de arreglar problemas, pero hay políticos que no están para arreglar problemas, sino están para arreglar su bolsillo, y hay que decirlo así de claro. Y en Cataluña, cada vez algunos tenemos más claro que la política está centrada en arreglar los bolsillos de algunos y olvidar la realidad de otros. Vamos ya al tercer tema del día, que es todavía más sorprendente, es decir, si podemos hablar del tema judicial, podemos hablar del tema de los indultos. ¿Qué vamos a decir de la noticia que han confirmado hoy? Que avanzamos, creo recordar, hace más de 10 días ya en el canal de Estado de Alarma, que comentamos en aquel momento, que España no había pedido, no había hecho ninguna petición, ningún plan para ayudar al turismo. Dicen, es que lo había hecho en su momento hasta Dinamarca. Pero España, según parece, como ha confirmado hoy la Unión Europea, no ha presentado ningún tipo de solicitud para la ayuda. Vamos, parece que a este gobierno, y lo hemos dicho más de una vez, lo que sorprende no es la incompetencia, que algunos podemos pensar, mira, les ha superado el tema, son bastante malos, no tienen experiencia. Pero oiga, uno puede no tener experiencia, pero uno al final acaba pensando que esta gente lo que tiene es mala fe. Porque no me digan que no hay nadie en el ministerio capaz de saber que pueden solicitar una serie de ayudas que irían muy bien al mundo del turismo. 14,6% del PIB en España, lo hemos recordado por activa y por pasiva, es decir, uno de los sectores más importantes del país, por no decir el más importante del país, con todo lo que mueve. Pues según parece el gobierno o se ha olvidado o no ha querido o sinceramente ni se ha enterado. Y esto en el fondo nos lleva otra vez a las mismas reflexiones de siempre. Uno puede pensar de que el gobierno lo hace mejor o peor, uno puede estar de acuerdo, uno puede tener sus ideas políticas, uno puede tener confianza incluso porque familiarmente lo que le dé la real gana, siempre ha votado al mismo grupo de partidos o a las mismas tendencias, por lo que sea, porque le han explicado 40.000 historias de pequeño, porque su abuelo lo han fusilado a la guerra, a mí me da igual. Pero lo que uno no puede ignorar, y eso es algo que demuestra la capacidad intelectual de los votantes, lo que uno no puede ignorar es que si un país, y volvemos a la frase que ya sé que repetimos muy a menudo, si un país lidera el porcentaje en todo el mundo, 190 países, más de 190 países, de número de muertos,
lidera el porcentaje en todo el mundo de caída del PIB, realmente es que algo se ha hecho mal. Y no mal, sino muy mal. Porque si fuéramos el tercer o cuarto país que estuviéramos por la cola, dirías, bueno, mira, estos lo han hecho peor, pero es que no hay nadie en el mundo que lo haya hecho peor. Y lo sorprendente es que con esos datos y viendo realidades como esta, de que no se pide ni un tipo de ayuda a la Unión Europea, algunos aún se creen que la Unión Europea se va a abrir de brazos, por ser fino y educado y no decir abrir de otras cosas, se va a abrir de brazos y va a decir, oiga, señor Sánchez, pídanos lo que quiera que se lo vamos a dar. Perdón, esto no funciona así. Es que esta gente, en su ignorancia, y hablamos aquí de los políticos de alto nivel, parece que ignoran, vamos a hacerlo así de claro, cómo funciona la vida, cómo funciona hasta la economía. Lo hemos dicho muchas veces. Es decir, tú no puedes ir a un banco diciéndole que, no, oiga, necesito dinero, vale, ¿y usted qué hace? No, no, yo es que necesito dinero, pero mira, tengo a todo el mundo en casa, no trabajo ni vendo porque no me da la gana. Oiga, haga algo, muévase, intente gestionar las cosas, póngale, lo que hemos dicho 20 veces, póngale ilusión al trabajo, póngale alguna cosa para que todos podamos aprender, que todos podamos beneficiarnos. Pues parece que este gobierno es algo de los que, vamos a ser sinceros, desde hace unas semanas nos están empezando a entrar muchas dudas sobre si realmente este gobierno es un grupo de incapaces y de incompetentes o realmente están trabajando para hundir el país. Y estamos en un tema incluso diríamos jurídico, es decir, cuando se suman muchos detalles de este tipo, es aquello de que quienes vean, y vamos a citar un género muy cinematográfico, las películas, por no decir, porque es donde la gente más se va a dar cuenta, es decir, la diferencia entre un homicidio y un asesinato, es decir, entre una cosa voluntaria y no voluntaria. Vamos a ser sinceros, la sensación a veces es que el caos de este país es algo que el gobierno está haciendo de forma voluntaria consciente, con lo cual es un agravante en cualquier tema. Y a algunos nos sorprende todavía más de que ese agravante en las actuaciones del gobierno no encuentre ninguna respuesta significativa desde la ignorancia de la oposición, que ya hemos hablado muchas veces del PP, no creo que tengamos mucho más que decir, parece que Casado, vamos a decirlo con educación y siendo finos, es el típico oficinista que ha ido subiendo de escalafón y no tiene ninguna capacidad más. Aquellos que critican cuando hablamos de Vox, aún estamos esperando la moción de censura. Bueno, se ve que era a principios de septiembre, pero se ve que septiembre no era dulce, sino que es largo. Vamos a decirlo así, claro. Y de Ciudadanos, ¿qué vamos a decir de Ciudadanos? Hoy nos hemos despertado con el cuarto titular que se va a su líder en Extremadura. Todos los medios, imagínense qué tipo de partido es, que prácticamente ningún medio cita su nombre. Es decir, el titular es, se va el líder de Ciudadanos en Extremadura. Vale, pues se va alguien, no sabemos, alguien. Pues sí, se llama Cayetano Polo y según parece se va porque está disconforme con la actuación de Arrimadas. Algo que algunos decimos desde hace semanas, desde hace meses y que algunos nos llamaban el grito al cielo. Es más, hoy el partido este, porque vamos a llamarle partido este, por no llamarle la asesoría que le llaman otros, o lo que sea, ha confirmado algo que algunos, sobre todo los que conocemos la trayectoria de Ciudadanos desde sus orígenes, que les da igual que tire el gobierno por los indultos, que ellos van a seguir con el tema de los presupuestos. Algo que habían dicho no una vez, no dos veces, sino cientos de veces habían dicho que en el caso de que hubiera algún tipo de indulto, ellos se desligarían de cualquier gobierno que estuviera a favor del mismo. Parece que obviamente las ganas de ser ministra de Inés Arrimadas o incluso, según algunos rumores, de aspirar a ser vicepresidenta, pueden más que la propia organización del partido. Y lo sorprendente, y lo hemos dicho alguna vez, que algunos queremos que este partido al final va a llamarse Arrimadas, porque es que realmente no va a quedar nadie más que ella, porque si tuvieran un mínimo de dignidad cualquiera de los diputados que les quedan, pues seguramente harían lo mismo que ha hecho el señor de Extremadura. Oiga, en la política, vamos a decirlo así, claro, y a algunos no les gusta, pero en la política uno viene a servir, no a servirse. Y cuando uno viene a la política a servirse, que es el caso de Arrimadas, vamos a decirlo así, claro, y otros, cuando uno viene a la política a servirse, no es válido, no es un modelo válido, porque en la democracia todos estamos para ayudar a todos estamos para respetar las normas, pero no estamos para aprovecharnos unos de otros. Y está claro que Arrimadas dice un día una cosa y al día siguiente dice otra, todo por ser ministra o por ser vicepresidenta. Y no vamos a acabar el día sin el último titular de hoy, que es uno que ya comentamos ayer, que a lo mejor a la gente
también un poco le viene un poco lejos. Es decir, como sabrán, estos días han llegado pateras no solo a Baleares, sino que han llegado también incluso a la Costa Blanca. Destinos, vamos a ser sinceros, donde difícilmente una patera saliendo de Marruecos, en este caso parece que salen de Argelia, pero saliendo del norte de África, para resumir, parece bastante inviable que llegaran directamente. Lo cual nos lleva a un aspecto que hemos confirmado estos días, es uno de los aspectos que hemos confirmado en estas conversaciones, aprovechando que ayer el día, gracias a los bolivianos, fue festivo, que es que está organizado todo en base a unos barcos que llamaríamos nodrizas, que según parece el origen está en Argelia y que se desplazan hasta los límites de las aguas territoriales de España. Recordemos que si pasan los límites de las aguas territoriales de España pueden ser intervenidos, pero si no los pasan nadie puede tocarlos. Se desplazan hasta allí y allí dejan salir las pateras que los dejan pues desembarcar un día en Baleares, un día en la Costa Blanca, un día yo qué sé, a lo mejor hasta desembarcan en Barcelona, este paso. Pero en principio van organizados así, que los barcos están controlados desde su origen y que la intención o lo que se desea es intentar hacerles pasar de alguna manera, vamos a explicar una cosa, digamos, un poco técnica, hacerles entrar en aguas territoriales. Quien conozca un poco el modelo de los barcos saben que todos van equipados, con lo cual pasar las aguas territoriales salta un aviso, digamos, de que algo así como no pasen, no pasen, que están entrando en aguas territoriales de un país y saben que allí pueden ser intervenidos. Entonces lo que se intenta es mover esos barcos para que de alguna manera acaben entrando dentro de aguas territoriales para proceder, digamos, a su apresamiento y su detención. Porque no olvidemos, no estamos hablando de barcos nodrizas de buena gente que está transportando gente de forma humanitaria, no, no. Cada pasajero está pagando un dineral por entrar en esos barcos. Y esos barcos es lo que se llamaría trata de personas y movimiento de personas de una manera totalmente ilegal. Y parece mentira porque, por lo que sabemos, hay planes para intervenir esos barcos que desde el gobierno no hay las instrucciones oportunas para que esa detención fuera de aguas territoriales, moviendo las aguas territoriales, se produzca. ¿Por qué? Pues estamos en lo mismo, es decir, el gobierno ahora mismo lo que no tiene intención es de reabrir ningún tema que ellos consideran grave. Es decir, lo único que están interesados es en mover sus cosas de una manera, digamos, efectiva y principalmente de que nadie les pregunte más de lo que les tienen que preguntar. Estamos delante de un gobierno que si fuera por ellos tendría silenciados todos los medios de comunicación, ya no decimos este, sino cualquiera, simplemente poniéndonos el Sálvame o cualquier otro programa para que la gente se entretenga como tontos. Y esa es la realidad de este país. Y no vamos a negarla, es decir, estamos en el país que estamos y cada vez se hace más difícil hacer las cosas. Por último, entramos en lo que el último día por tiempo no pudimos, que eran algunas preguntas de algunos de los patrons. Recordemos que pueden patrocinar este programa entrando en patreon.com/Carlas Enrique y allí poder hacer su aportación para que sigamos con el programa. Una de las preguntas que hemos recibido ha sido la primera que pasó ayer, ya lo hemos comentado, es decir, un intento de controlar la cuenta principal de Twitter, que es donde se gestiona la mayoría, con más de 107.000 seguidores, la mayoría de informaciones de este programa, y por temas de seguridad decidimos cancelar toda la programación y cualquier otro aspecto que teníamos que hacer. Es decir, fue un tema de recomendaciones que nos hicieron. Por suerte ha parecido que ha sido efectivo y en ese sentido, pues el tema estuvo parado, digamos, durante 8 o 10 horas. ¿Que va a haber nuevos ataques? Bueno, algunos los damos por descontados, es decir, la frase que me ha repetido más de una persona, porque no ha sido una única pregunta, ha sido aquella famosa del Quijote, ladra, luego cabalgamos. Pues efectivamente, parece que si hay ataques de gente con un criterio, digamos, desconocido por ser elegantes y finos, es que algo debemos hacer mal. No debemos solo dedicarnos a tirar cartas a las noches y planificar aquí a ver qué sale, si salen corazones o rombos o lo que sean, sino que parece que alguna información debemos dar suficientemente importante para que alguien se moleste en llamar a alguien de Bolivia y alguien se moleste en intentar tumbarnos nuestros canales. Pero bueno, hemos dicho muchas veces de que nosotros esas cosas no nos debe preocupar, porque uno de los problemas a veces de los ataques, y lo hemos también comentado más de una vez, es que si uno se centra en los ataques, les da mucha importancia, acaban haciendo el papel que quiere el que ataca. Y nosotros nuestro papel es simplemente, y lo hemos dicho muchísimas veces, explicar historias, que la gente nos escuche, que la gente luego piense, que la gente nos crea o no, vamos a ser sinceros, nos es bastante indiferente. En este caso a mí me es bastante indiferente, yo explico la historia, pero sobre todo lo que me gusta es que
me gustaría es que la gente, al escuchar, pensara. Y lo hemos dicho siempre, es decir, la clave de explicar historias no es la historia en sí, sino es hacer a la gente pensar. Y si conseguimos que la gente piense, luego cada uno que vote, que decida, que piense lo que quiera, dentro obviamente del razonamiento lógico y del no insulto. A partir de ahí, pues uno está de acuerdo con las políticas de Sánchez, viendo lo que hay, con las políticas de Iglesias, viendo lo que hay, con las políticas de Casado, viendo lo que hay, con las acciones de Arrimadas, viendo lo que hay. Aleluya, cada uno es libre de pensar lo que quiera, más faltaría. Pero nosotros simplemente nos dedicamos, digamos, a explicar lo que vemos y lo que sabemos. También nos han preguntado, una pregunta también muy recurrente en las anteriores semanas era que en el momento hipotético, vamos a decirlo así, que algunos creemos que va a ser cada vez más cercano, que caiga Iglesias que irá Sánchez. Pues lo tenemos muy claro, es decir, igual que al principio de toda esta, vamos a llamarle epopeya, como si fuera griega, la separación, incluso personal, entre Iglesias y Sánchez era muy evidente. Cada vez parece más claro que se están vinculando uno al otro. Sánchez cada vez se ha desprendido más de sus ministros más, digamos, disconformes, por llamarlo de alguna manera, y se ha vinculado más a las ideas de de Iglesias. Con lo cual, algunos tenemos claro de que una hipotética caída de Iglesias se podrá llevar por delante a Sánchez. Y hemos dicho más de una vez que la caída de Sánchez, cuando sea, que esto es un proceso lento, nadie se espere que sea mañana, ni que mañana haya un pollo en el tema judicial y de golpe salga todo el mundo y explote, que podría ser, pero no parece. Esto al final va a venir por las proximidades. Y lo dijimos en su momento, las proximidades con la calle. Y la calle al final, quien la gestiona son los ayuntamientos, vamos a hacerlo así claro, las agrupaciones locales y los líderes que, digamos, pasean, por llamarlo de alguna manera. No los ministros que van en coche oficial y que difícilmente salen de su despacho, del despacho al restaurante, del restaurante a casa, con su escolta y que no conocen a nadie. Y ya hemos visto esta semana las declaraciones de las juventudes del Partido Socialista, que supongo, lo dijimos el otro día, todavía creemos que no, pero yo creo que será cesado en breve, criticando de que no vale la aritmética para cualquier cosa, refiriéndose a Bildu, y ya lo hemos escuchado también en el tema de los ayuntamientos, con el tema de que no estaban dispuestos a ceder el dinero de los ayuntamientos para el gobierno. Y al final esto es lo que es decir, la proximidad, y lo hemos dicho más de una vez, uno de los grandes problemas o las grandes realidades que vamos a ver estos días y estas semanas en España es que la crisis realmente va a afectar a todos. Y eso es la gran diferencia, porque este país es un país de egoístas, vamos a decirlo así, claro, en todos los aspectos. Desde los oyentes, vamos a decirlo claro, por porcentaje debe haber egoístas como en todos lados, hasta seguramente yo, no vamos a negarlo, la autocrítica es fundamental en esta vida, pero hasta que no te pasan las cosas no te das cuenta de las cosas. Y la diferencia de esta crisis con otras es que esta crisis va a afectar a todo el mundo. Es decir, va a ser como un dominó. Ha empezado en los autónomos, en los restaurantes, en los bares, en los comercios pequeños. Cuando estos no ingresen va a afectar al dinero público, como ya está afectando, no habrá dinero para pagar ciertas cosas. Europa va a poner dificultades porque obviamente serán lo que sea, pero gilipollas no son. Y a partir de ahí, cuando todos nos veamos afectados, es cuando más de uno, de aquí a una semana, un mes, 2 meses, lo que sea, va a decir, jolín, pues parece que todo lo que decían era cierto. Pues señores, eso se llama, con todo el respeto, ignorancia política. Y en este país estamos llenos y hasta arriba. Bueno, acabamos ya el día de hoy, el jueves. Me acuerdo ahora que el otro día me confundí de fechas, vamos tan despistados que nos confundimos de fechas. Realmente no es jueves, es viernes, o sea que también vamos aquí liados, viernes 25. Y les emplazamos ya para el próximo programa, que recordemos, los programas son a las 12, de lunes a jueves, y el próximo programa será ya el lunes a las 12 de la noche. Agradeciendo la atención de todos, seguimos.